Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos todos a una nueva presentación de El Rollo del Libro, el programa donde le invitamos a participar con nosotros de un estudio de la palabra del Señor. Es decir, que no solo le invitamos a escuchar, sino también a estudiar con nosotros. Para eso usted tiene que tener su Biblia, su libreta de notas, un lugar donde apuntar y un lapicero. Pero aparte le vamos a mostrar una serie de recomendaciones que serán muy importantes para el estudio que a continuación vamos a comenzar. Escuche esto. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Como introducción en este programa queremos hablarle por qué se le denomina a este libro primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Bueno, lo primero que vamos a comentarle es que estos libros fueron considerados como un manuscrito hebreo muy antiguo y más tarde fue dividido en 2 partes por los traductores de la versión griega, lo que se conoce como la Septuaginta, y una división seguida también por la versión Vulgata en latín y por las traducciones en castellano y las Biblias hebreas modernas. Es decir, antes solo era un solo libro, pero a partir de esas traducciones se dividieron en 2. Los manuscritos hebreos más antiguos titularon los 2 libros como Samuel, por el hombre que Dios usó para establecer el reinado en Israel. Más adelante los textos hebreos y las versiones que ya mencionamos lo dividieron como libro 1 y libro número 2, de tal manera que son muy similares a lo que sucedió con los reyes y podemos ver que esa es la justificación por qué le denominamos primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ahora, cuando uno quiere acercarse a estos libros, los 2, que ya dijimos que son atribuidos por Samuel, también ahí vamos a encontrar muchos personajes llenos de vida que van a enfrentar situaciones muy similares a las nuestras. Vamos a observar que estos personajes van a experimentar tragedias y victorias, además de sus altibajos emocionales, y es por eso que estos libros nos van a ayudar a aprender acerca de sí mismo y de la forma en que Dios desea actuar en nuestra vida. Hablo del libro de Samuel. El hilo que enlaza todos estos relatos es Dios y su fidelidad para con su pueblo. Cuando uno estudia el libro, debemos de considerar que ahí hay mucho que aprender en cuanto al liderazgo. Y hay un contraste sobre el liderazgo que no viene de Dios. El libro también contrasta con la vida del rey Saúl y la vida del rey David, porque a ambos Dios los ungió, y estos en su momento llevaron a cabo grandes proezas. Pero algo muy peculiar, ambos fallaron
cometiendo graves pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Saúl trató de esconder su pecado, mientras que David se arrepintió. Hermanos, todos hemos fallado en la vida, pero este no tiene que ser el final de la historia. Podemos adoptar una actitud como la de David y volvernos a Dios, o ser como Saúl, vivir bajo el temor del hombre y nunca enfrentar nuestro pecado de manera responsable. Así que este libro nos va a llevar a responder una pregunta. ¿Qué camino vamos a escoger? ¿A qué personaje vamos nosotros a terminar imitando? Este es un buen libro, el cual le invitamos a que juntos lo estudiemos en el programa El Rollo del Libro. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. En nuestro primer segmento vamos a darle una última lectura al pasaje que hoy vamos a estudiar, capítulo 5, primer libro de Samuel, y a continuación usted va a escuchar una lectura tomada de la versión La Biblia del Jubileo. Y los filisteos, tomada el arca de Dios, la trajeron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana. Y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Pero se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod y los destruyó, y los hirió con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues a juntar así todos los cardinales de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la pasaron, la mano del Señor fue contra la ciudad con gran quebrantamiento, e hirió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a mí el arca del Dios de Israel para matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los cardinales de los filisteos diciendo: despachad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no me mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y de la mano de Dios se había allí agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo.
Diferencia número 4 entre leer y estudiar la Biblia. El objetivo de leer es simplemente disfrutar, informarse o pasar un buen tiempo. Pero el objetivo de estudiar la Biblia es ampliar conocimientos, prepararse para ser evaluado y desarrollar una competencia específica. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Avanzamos hacia el segmento número 2. Estamos en el segmento número 2. En este segmento vamos a apreciar una serie de datos y comentarios. Le invito a usted a tomar nota de las cosas que para usted le sean importantes y de esta manera ir entendiendo de manera clara el pasaje. Observemos entonces lo siguiente. En 1 Samuel capítulo número 5 vemos cómo los filisteos capturan el arca de Dios y se la van a llevar a la ciudad de Asdod y la van a colocar en el templo de Dagón, su dios principal. Cuando el pueblo de Asdod se despertó a la mañana siguiente y llegó al templo, encontraron que la estatua de Dan, fíjese, había caído postrada ante el arca del Señor. Eso causó un gran revuelo. No entendieron qué es lo que estaba pasando. Recogieron a su Dios y lo volvieron a poner en su lugar. Sin embargo, a la mañana siguiente, Dagón había caído postrado una vez más ante el arca de Dios. Pero esta vez, la cabeza y las manos se habían roto y yacía en el umbral del templo. A partir de ese día, nadie que entrara en el templo de Dagón en Asdod iba a pisar el umbral, porque eso era una costumbre de respeto a esa deidad. Vamos a tomarnos un momento para reflexionar en esto. Dios acá estaba enseñándole algo a esa nación impía. Específicamente hablamos de los filisteos. Dios es el que tiró la estatua de Dagón al suelo. Y al hacer esto, el mensaje era claro. El Dios de ellos no se compara con nuestro Dios, porque Dagón, el Dios de los filisteos, cae delante del arca de Dios. O sea, aquí vemos un mensaje impotente de ese Dios Dagón ante nuestro Dios, el Dios de Israel. Y es así como Dios está demostrando su poder. No existe ningún registro de que los filisteos se apartaran a partir de ese momento o dejaran de creer, sino lo que encontramos es que lo levantan, juntan las piezas y lo continúan honrándolo. Y eso es algo que la verdad debió haber convencido a los filisteos de que era una tontería seguir adorando a un Dios que no tenía poder. Pero, sin embargo, esto no cambió en lo absoluto en ellos. Y a pesar de esa evidencia, continuaron sirviéndole a ese Dios falso. Y hermano, eso nos recuerda lo que vemos en muchas personas en nuestro tiempo, que Dios se manifiesta en ellos, mostrándoles que los dioses de madera son falsos, pero ellos continúan adorándolos. Bueno, sigamos con la historia. Mientras el arca del Señor estuvo en ese lugar llamado Asdod, Dios también desató una devastación. Y las personas en ese lugar empezaron a enfermarse de tumores. En la versión que leímos, la versión Jubileo, les llama hemorroides. Y es interesante que una nota de pie en la versión, la Nueva Traducción Viviente, afirman que el Señor también trajo ratas dentro de ellos. Significa que desde 1 Samuel 6 vemos que cuando los filisteos devuelven el arca, pusieron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro en el carro con el arca. La devastación que tuvo
lugar en ese día, hermano, pudo haber sido algún tipo de plaga. Lo que claramente vemos es que la mano del Señor fue en contra de ese pueblo en Asdod. La gente de ese lugar asoció el arca de Dios a la plaga que había venido sobre ellos. Así que convocan a sus líderes, a sus sacerdotes, o como dice la versión Jubileo, cardenales, para discutir lo que tenían que hacer con el arca. Y hay que notar que mientras que el pueblo de Dios fue derrotado por los filisteos, ¿se recuerda? La semana anterior, capítulo anterior, Israel es derrotado por su pecado y rebelión. Dios se está manifestando trayendo victoria sobre ellos. Ellos no están haciendo ningún esfuerzo humano, pero los filisteos están siendo quebrantados por la presencia de Dios en medio de ellos. Los líderes, discutiendo el tema, deciden que el arca tiene que ir a Gat, donde vamos a ver que sucede algo similar. La ciudad entra en pánico y nuevamente el pueblo es afligido por un brote de tumores. Una vez más Dios está juzgando a los filisteos. Lo que es interesante acá es que los mismos filisteos estaban llevando este juicio de un pueblo a otro mientras movían el arca del pacto. De Gat, el arca fue trasladada a Ecrón, y todas las ciudades son ciudades importantes en Filistea. La gente de Ecrón había oído lo que estaba pasando en esos pueblos, y cuando el arca llegó a Ecrón, dice que el pueblo empezó a gritar: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros. Se desató entonces, como vemos, un gran temor al Señor que parecía estar llenando toda la nación. Ni Dagón ni ningún otro dios filisteo podía salvarles del Dios de Israel. Ese pueblo empezó a conocer el poder de Dios de Israel de mano propia y le empezaron a tener miedo. Y toda la nación, al parecer, en vez de rendirse a Dios, lo que van es a rendirse a su dios Dagón en el templo de Asdod. La ciudad de Ecrón se llenó de pánico. El pueblo clamó a sus líderes que se llevaran el arca. Y en el verso 12 leímos que los que no murieron en la ciudad de Ecrón sufrieron tumores. Toda la ciudad quedó devastada. No pudieron soportar la presencia del Dios de Israel. Lo que parecía, hermanos, ser una derrota para Israel, se convirtió en una poderosa victoria. Los filisteos llevaron triunfalmente el arca del Señor a su propia tierra, pero el Dios de Israel no fue derrotado. Puede que a veces no entendamos los sucesos que Dios está haciendo. Los podemos ver como derrota, pero podemos estar seguros que si Dios está guiando, nos va a llevar a la victoria. Y vemos que mientras que Israel se lamentaba por la derrota y por la pérdida del arca, Dios está obrando poderosamente a través de ella para traer juicio a esa nación filistea y ponerla de rodillas. Y ¿sabe qué, hermano? Tengo que recordarle que eso mismo Dios hará por cada uno de nosotros. Amén. Con esto cerramos nuestro segundo segmento. Diferencia número 5 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando leemos, requerimos menor concentración, especialmente para pasar un tiempo libre. Podemos leer rápidamente o de forma casual, pero cuando estudiamos la Biblia, se requiere una concentración profunda y sostenida para entender, analizar y retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3.
El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Usted acaba de escuchar un adelanto de lo que hacemos en este tercer segmento. Son 4 pasos. Tenga su Biblia allí. Vamos a utilizar la Reina y Valera, capítulo 5. Y vamos entonces a elaborar nuestro bosquejo de este capítulo, comenzando con el paso número 1. ¿De qué nos habla este capítulo? Primero, es un capítulo pequeño. Son 12 versículos, de tal manera que esos 12 versos nos enfocan un solo tema: el arca de Dios en tierra filistea. Anote eso allí en su libreta o en un lugar donde usted pueda leerlo. El arca de Dios en tierra filistea. Si alguien le pregunta ¿de qué habla el capítulo 5 de primer libro de Samuel? La respuesta es el arca de Dios en tierra filistea. Estamos ahí con ese punto número 1. Vamos al siguiente. Paso 2. De 12 versículos que contiene este capítulo, vamos a hacer bloques que son subtemas. El tema principal, el arca de Dios en tierra filistea. Pero para entender mejor, dividámoslo en bloques. En este caso vamos a hacer 3 bloques. El primero aparece del primer versículo hasta el verso número 5. Estos primeros 5 versículos le vamos a poner un título: La humillación a Dagón. La humillación a Dagón. Muy bien. Significa que el arca de Dios en tierra filistea nos habla de, en primer lugar, de una humillación que hace Dios al Dios de los filisteos, que es Dagón. Seguidamente, vamos al bloque 2. Vamos a tomar solo 2 versículos, versos 6 y verso 7. A esos 2 versos en nuestro bosquejo le vamos a titular Plagas en Asdod. Plagas en Asdod. Bueno, aquí nos va a mostrar cómo aparecen tumores en todo el territorio de Asdod, y este pueblo, que era
parte de Filistea, no quieren que el arca del Dios esté allí en ese lugar. Con esto, entonces, vamos a desarrollar el último bloque, el tercero. Llevamos 2. El tercero entonces aparece a partir del verso 8 al final. Este bloque de 5 versículos más le vamos a titular Plagas en Gat y Ecrón. Plagas en Gat y Ecrón. Significa que 2 ciudades más recibieron el arca. Y las 2 ciudades que recibieron el arca, en estos 5 versículos del 5 al 12, también experimentaron juicio. En total fueron 3 lugares en Filistea. Asdod el primero, Gad el segundo y Ecrón el tercero. Entonces, ¿de qué nos habla el capítulo 5 de que el arca de Dios está en tierra filistea? De 3 cosas. La primera habla de una humillación que hace Dios al Dios de los filisteos, Dagón. En segundo, nos habla de las plagas que Dios desata a esa ciudad de Asdod. Y tercero, nos llevará a más plagas a 2 ciudades más, Gat y Ecrón. Es de esa manera entonces que de ese tema principal hemos hecho 3 subtemas para entender mejor los 12 versículos. Cerramos el paso 2, vamos al siguiente. En este paso número 3, amados hermanos, vamos a seguir observando los 3 bloques que acabamos de realizar, los 3 subtemas del tema principal. Y ahora lo que tenemos que hacer es cotejar. Hay que conectar los subtemas con el texto bíblico. Debe de tener una relación de lo que nosotros hemos entendido en cada bloque con el texto que nos está narrando la historia. Si encontramos en un versículo una frase o todo el versículo o varios versículos, significa que nuestra observación es correcta. Pero si encontramos que nuestro título que le dimos al bloque no se relaciona con una parte del texto, significa que entendimos mal, observamos mal y habrá que volver a hacer el ejercicio. Vamos entonces a justificar los 3 bloques que hemos armado. El primero, la humillación a Dagón, del verso 1 al verso 5. Recordemos que el arca de Dios va a parar en tierra filistea porque en la batalla que nos narra el capítulo número 4, resulta ser que aparte de que murieron muchos israelitas, secuestran el arca de Dios y se la llevan a la ciudad. ¿A dónde la llevan? A un lugar que se llama Asdod. Allí estaba el templo del dios principal de los filisteos que se llamaba Dagón. Y ahí, como vimos, Dios humilla a esta deidad de los filisteos. Recordemos que Dios es omnipresente, es todopoderoso, y en ese espacio donde estaba el dios Dagón, que también está compartiendo el arca del pacto de Dios, nadie entraba, solo lo podían ver de lejos. Pero resulta ser, como ya comentamos, que cuando observaron, encontraron primero caído frente al arca de Dios, el dios Dagón. Pues van a recogerlo y al siguiente día vuelven otra vez a encontrar el dios Dagón postrado frente al arca de Jehová, solo que ahora en esta segunda oportunidad sin cabeza y sin sus manos. Y eso fue una humillación. Por eso es que necesitamos encontrar esa relación. Y si usted observa el verso número 4, vamos a encontrar
ese verso que nos respalda que fue una humillación. Dice, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado Dagón el tronco solamente. Mire qué humillación. No pudo haber sido una persona. Nadie entraba en ese lugar de los filisteos. Pero hay un Dios todopoderoso que iba a darles un mensaje a esa nación que adoraba a ese Dios falso. Y entonces, como vemos, esta manifestación de Dios ante esa imagen fue más que asertiva, más que clara, y por eso es que coincide nuestro subtítulo, la humillación a Dagón, con el verso número 4, el cual le pido que usted lo pueda subrayar o marcar. Muy bien, vamos a nuestro segundo subtema, plagas en Asdod. No bastó, hermanos, esa manifestación sobrenatural de Dios botando a esa imagen, quitándole la cabeza y las manos, sino también Dios trajo humillación a través de plagas a los que adoraban a ese dios Dagón. Entonces, ¿qué plagas hubo? Tumores en todo el territorio. Y la segunda frase del verso 6, que es para subrayar, cita de la siguiente manera. Le voy a leer todo el verso y cuando lleguemos a la parte a subrayar se lo voy a destacar. Dice, verso 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, escuche, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Vemos entonces cómo empieza a manifestarse no solo el poder de Dios en las cosas inanimadas, que fue en el caso de esta imagen, sino también en las personas que creían en esa imagen. ¿Cómo? Tumores. Es interesante que en la versión que nosotros utilizamos en la lectura, la palabra que utiliza son hemorroides. Y una hemorroide es un tumor pequeño, o sea, nos da la misma idea que la Reina y Valera. Y analizando, por ejemplo, en otras versiones contemporáneas, también pues hablaba de esa enfermedad y esa idea de los tumores, que son esas heridas voluptuosas que salen en el cuerpo, en la piel y que son muy dolorosas. Vamos entonces al tercer subtema. Entonces, como ve, el subtema 2 tiene relación con la segunda parte del verso 6. Significa que tuvimos una buena observación. Seguidamente, en el tercer subtema lo titulamos de la siguiente manera: plagas en Gat y en Ecrón. Y aquí hay que subrayar pues 2 versículos. El verso número 9 y el verso número 10. Porque estos son los que respaldan que no solo fue en Asdod, fue también en Gat y en Ecrón. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Asdod, al darse cuenta de que era el arca del pacto quien estaba trayendo esa enfermedad, esa plaga, sacaron el arca y se la llevaron a Gat, y después de Gat y Ecrón. Y esas 2 ciudades también les cayó el juicio de Dios. Verso 9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores.
esto tiene que ver con el final del verso 8. ¿De quiénes estaban hablando? Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Entonces está hablando de los hombres y de los niños de esa ciudad de Gat, que también se llenaron tumores. Entonces, verso 9. Ahora observe el verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces, como ven, esas tres ciudades, pero en este subbloque 3, también ahí están los de Gat y los de Ecrón recibiendo la plaga que Dios les estaba enviando por que tenían secuestrada el arca en su tierra de donde ellos vivían. Entonces, como ven, hermanos, el ejercicio de cotejar nuestras observaciones con el texto bíblico es el punto más importante para ir entendiendo y armando nuestro bosquejo. Con esto cerramos el paso número 3 y nos preparamos para el último. En este cuarto paso, hacemos una rápida observación para sacar una conclusión. Ya entendemos que esos 12 versos del primer libro de Samuel nos habla de un solo tema. La historia cuando el arca de Dios llega a la tierra de los filisteos. Y ahí suceden 3 cosas. Número 1, que Dios humilla al dios Dagón, dios de los filisteos. ¿Cómo los humilla o lo humilla? Botándolo, quitándole la cabeza y cortándole las manos. Hablo de la imagen porque realmente no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una imagen. Luego nos narra de que Dios no solo trató a la imagen, sino trató a quienes creían en esa imagen. En primer lugar, a los de Asdod, que desató una serie de plagas, de tumores en su cuerpo. Y luego el arca fue llevada a 2 ciudades más, las cuales también resultaron con esas plagas. Entonces, ahora que sabemos, tenemos esta información y algunos detalles, la pregunta acá es, ¿qué aprendemos? Y este paso nos lleva a que apuntemos en nuestra libreta de notas, en una frase muy corta, nuestra conclusión. Le voy a dar 1 minuto para que lo considere y lo piense, y al regresar vamos a compartir lo que nosotros hemos observado como conclusión. El tiempo comienza ahora. El rollo del libro. Quiero decirles antes de compartir nuestra conclusión que aquí hay perspectivas distintas. Muchos pudieron haberse quedado con la primera parte, los primeros 5 versículos. Otros les pudo haber llamado la atención la parte 2 o la parte 3.
Pero igual, las conclusiones son tomadas del texto y de las partes que hemos armado de este capítulo. Comparto nuestra conclusión. Si usted la quiere tener, solicítela en nuestras redes sociales y nosotros vía WhatsApp se la compartimos en un documento para que usted lo tenga. Conclusión. Hermanos, nuestra conclusión es: la presencia de Dios no puede controlarse ni manipularse. Repito, la presencia de Dios no puede controlarse ni manipularse. Y eso fue lo que prácticamente pretendieron los filisteos al secuestrarla, llevarla de aquí para allá. Y estamos hablando de la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios, un Dios santo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. No. Y esto nos deja para nosotros hoy en día una gran lección. No podemos también nosotros pretender que Dios haga lo que nosotros queremos, porque la presencia de Dios no puede controlarse ni manipularse. Entonces hay que tener cuidado con nuestras actitudes y nuestra perspectiva en relación a lo que hacemos o pretendemos hacer con la presencia del Señor. Con eso entonces cerramos este último segmento de nuestro bosquejo. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Diferencia número 6 entre leer y estudiar la Biblia. Usted puede leer un texto bíblico, una historia bíblica, una profecía, pero cuando nos acercamos a estudiar la Biblia adquirimos principios, aprendemos de la vida de otros y analizamos textos literarios en detalle. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Antes del cierre, queremos decirle: solo me queda hacerle la invitación para que no se pierda la próxima, nuestro episodio de estreno. Estaremos estudiando el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Y vamos a tener 21 versículos muy interesantes para estudiar. Anímese, los capítulos están relativamente pequeños y nos va a dar la oportunidad de ir haciendo esta práctica de estudiar la palabra del Señor. Así que les invitamos y esperamos estudiar juntos en el próximo de la serie. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.